Prólogo. Cuando estamos jóvenes planeamos nuestro futuro, la carrera profesional que estudiaremos y formaremos un hogar, etc. En gran parte motivados por el deseo de triunfar en esta sociedad materialista, lo que implica considerar el aspecto económico. Paradójicamente nunca estuvo dentro de esos planes de mi juventud de escribir algún tipo de libro. Se preguntarán por qué digo paradójicamente, pero ustedes mismos lo entenderán cuando lean esta pequeña obra que todos podemos convertir individualmente en grandes si entendemos y aplicamos diariamente el mensaje que ella contiene. Esos anhelos de triunfo llegan a un punto en nuestras vidas que, al no ser realizados tal cual los planificamos, nos hace sentir que algo muy importante falta. Enfocándome más al aspecto espiritual, una cosa es lo que nosotros pensamos desarrollar, y otra muy distinta lo que el universo nos tiene preparado, ya sea como aprendizaje o producto de lo que hemos cosechado con nuestras acciones a lo largo de nuestra existencia. En mi caso en particular pude notar en cierto momento de mi vida que estaba poniendo el aspecto material por encima del espiritual, hasta que un cambio muy drástico ocurrió dentro de mi ser, resultando el compromiso de escribir este libro. La portada, el nombre y contenido fueron revelados a través de experiencias oníricas, encuentros con seres angelicales, y a medida que fui conociéndome a mí mismo. La recepción del título y portada sucedió varios años atrás, cuando ya había comenzado el camino espiritual, pero debido a que la verdad iba tomando rumbos nuevos progresivamente, y a medida que mi conciencia evolucionaba y se expandía, decidí esperar hasta el instante en el que pude entender mucho mejor el proceso. Y sobre todo cuando aclaré que cada quien va forjando y encontrando su verdad de una manera diferente, pero al final es una sola gran realidad para todos. Lo que cambia es la forma en que cada quien la recibe y la asimila de acuerdo con su guía. Algunas experiencias espirituales se prestan para malas interpretaciones, por eso era necesario obtener primero cierta madurez antes de escribir este libro, para evitar así proyectar algún tipo de fanatismo generado por esos gratos momentos de éxtasis o samadhi. De hecho, manifiesto mi respeto por las diferentes religiones y filosofías que existen en el mundo, pero debo decir que todo vino de adentro de mi ser y no de alguna religión en particular. En efecto, hice un reinicio a la mente de todo lo que había aprendido desde mi niñez para poder recibir enseñanzas nuevas en el espíritu. Espero que podamos entre todos convertir esta obra a la mayoría de idiomas en el mundo, conservando su esencia y mensaje principal, pues abarca la manera de pensar actualmente de las jerarquías celestiales. La segunda venida de Cristo. Recuerdo que desde niño escuchaba en la iglesia, en las clases de religión, y en mi casa acerca de una segunda venida de Jesucristo. A partir de ese momento creo firmemente que imaginé, como la mayoría de cristianos, una llegada de aquel ser sublime, el cual se proclamó Hijo del Hombre, se sacrificó por una humanidad con maldad, y quien nos enseñó la doctrina de la liberación de la conciencia viviendo o practicando el Evangelio que Él mismo nos concedió. Esa creación imaginaria incluía una apariencia de Jesús mostrada en fotografías, estampas de las iglesias, obras artísticas, etc., la cual claramente reflejaba la interpretación física que le daba el artista, encontrando muchas teorías de la fisonomía del gran maestro. ¿Era Jesús de tez blanca, negra o mestiza? Realmente, es primordial conocer sobre su tono de piel, raza, estatura, cabello, entre otros aspectos. Para la mayoría lo es debido a que se nos ha proporcionado a nuestra imaginación una forma física de él. No obstante, si la analizamos bien, es en realidad derivada de la imaginación de alguien más, quien plasmó su concepto de lo que creía que era el aspecto físico del Salvador. Dentro de esa imagen mental que el mismo entorno me creó estaba aquella en la cual consideraba que él no volvería solo, sino que bajaría de los cielos acompañado de un ejército de ángeles a llevarse a unos pocos, los cuales serían los elegidos. Entonces me cuestionaba, ¿quiénes serían los elegidos? ¿Cómo serían llevados, en cuerpo o en espíritu? ¿Cuál sería el factor determinante para ser elegido? ¿Tendrían que ser solo los santos? ¿No había otra manera? ¿Por quién más se tomaría la molestia de volver? ¿Y por qué sacarlos de aquí? Según lo que se nos ha querido hacer creer es que por el hecho de Jesús morir en la cruz por nuestros pecados ya estamos salvados, pero si es así, ¿qué papel juega entonces los elegidos? Y por esto, la humanidad tiene derecho a cometer los atropellos que actualmente está cometiendo con el planeta y demás seres vivos que lo habitamos. De hecho, considero que este lugar en el que nos hallamos, llamado planeta Tierra,
y al cual muchos erróneamente consideran es el único habitado en el universo, no es el mejor en el cosmos y es solo para seres en un estado de evolución primitivo o para seres que de alguna u otra manera nos encontramos en algún tipo de cuarentena o prisión, y si no es así, ¿por qué otra razón se necesitaría de un Salvador que viniera a liberarnos? Este tipo de cuestionamientos me los hacía en mi niñez, mientras iba formando en mi mente, al igual que la mayoría de la humanidad, un concepto muy personal influenciado por una sociedad que ha transmitido una interpretación equivocada sobre el significado de la segunda venida del Cristo. Ya que menciono mi niñez, quiero acotar que aunque me crié en un hogar católico, mis padres no fueron tan estrictos de obligarnos a ir a la iglesia como les ocurría a otros. Esto realmente ahora lo agradezco. Yo iba a la iglesia porque en mi interior siempre llevaba esa necesidad de encontrarme con Dios, y aquella figura del venerable anciano que me había hecho de él. Recordando mis visitas a la iglesia en mi infancia, definitivamente disfrutaba mucho de las festividades navideñas. La Semana Santa me parecía muy triste, ya que se celebraba la muerte y crucifixión del Nazareno, y como unos bárbaros desgraciados habían castigado a un ser que solo enseñaba lo que era el amor. Cuando iba a la celebración de la misa, les confieso, me parecía muy aburrida, y mientras esta transcurría analizaba el comportamiento de aquellos que acudían, y tenían una memoria prodigiosa para retener decenas de oraciones las cuales escuchaba allí, sabiendo que la única oración que Jesús menciona a sus apóstoles era el Padre Nuestro. Orar para mí ha sido hablar con Dios, no decir cosas de memoria así porque sí. No estoy en contra de ninguna manera con las oraciones enseñadas por las diferentes comunidades religiosas. Si alguien las escribió fue porque en un momento de sublime conversación con el Supremo le brotó de su corazón y quedó constancia de ello, pero que alguien más la repita sin el mismo sentimiento son palabras que el viento se lleva y no llegan a su destino. Siguiendo con el análisis del comportamiento de los que asistían a las Eucaristías, recuerdo que un día observé a alguien que estaba en la iglesia rezando con mucho fervor, y camino a su casa lo vi dándole puntapiés a un perro pequeño en la calle. Francamente no se justifica lo que hizo, pero esta situación me hacía pensar que algo estaba muy mal con nuestra manera de buscar a Dios. ¿Cómo podemos aprender a amar si no podemos vivir en paz y respetar a todos los seres que habitan este planeta? Obviamente se pensaría que la manera que el Creador usó para comunicarse con nosotros fue enviando a su Hijo a encarnarse en un pequeño e insignificante cuerpo humano, engendrado por una mujer que cumpliera con los requisitos necesarios para procrear a su Hijo, perpetuando el concepto que siempre se ha tenido de Cristo, muy limitado y que nadie más lo puede encarnar. Muchos años después de haber retomado mi camino espiritual, tengo que ponerlo en duda, y de eso precisamente trata este libro, de la forma tan equivocada que la mayoría hemos entendido lo que implica la palabra Cristo. Si no entendemos a fondo lo que significa Cristo, su segunda venida pasará, y muchos se quedarán sin saber que vino, que ya está aquí y ha estado en todo momento. Si miramos, la palabra Cristo proviene del latín Christus, y esta del griego antiguo Christos, la cual a su vez es una traducción del término hebreo que significa ungido o el Mesías. La pregunta es, y discúlpenme si parece una blasfemia, pero ¿ha sido realmente Jesús el único Cristo como nos lo han enseñado durante siglos? Retomando el tema de los elegidos, mis razonamientos me decían que en los únicos lugares que se podrían encontrar eran en los monasterios, iglesias, conventos, misiones, sitios apartados donde los clérigos de las distintas iglesias aparentemente solo se dedican a las alabanzas y a la oración, aislándose así de la vida profana. Partiendo de esta concepción, se podría decir que los que no quisimos seguir una vida de celibato no nos salvaríamos, y no estaríamos en la lista de los elegidos. Premisa que se cae por completo cuando revisamos los escándalos sexuales que han protagonizado los miembros de las diversas religiones en el mundo. Con esto de ninguna manera niego el mérito de algunos religiosos estrictos para cumplir a cabalidad con sus votos, pero ¿no podrían también estar confundidos ellos con el concepto del ser crístico? Al fin y al cabo se han fundado sus conceptos y escogido sus vocaciones influenciados por el entorno en que se educaron. Siempre traté de investigar los conceptos espirituales de una manera que pudiera verificarlos en la práctica directa del Evangelio durante la vida diaria. Es muy fácil comprender por qué las Escrituras dicen que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Si revisamos los 7 pecados capitales, y miramos a nuestro alrededor, deducimos claramente que todos son violados a cada momento, al menos uno de ellos en casos muy ejemplares. En el mundo lo que abunda es la codicia, la lujuria, el orgullo, la envidia, la ira, la gula y la pereza.
El argumento de muchos es que Jesús murió por nuestros pecados, y por lo tanto ya estamos a salvo. Pero esta aserción es fatal porque desvía por completo al que se proclama cristiano de explorarse a fondo y cambiar el trato hacia los demás. Entonces no nos preocupamos por vivir las enseñanzas del Salvador de la humanidad de la manera correcta. En otras palabras, seguimos cometiendo toda clase de faltas respaldados por esa falsa afirmación que nos han inculcado de que cuando fallezcamos ya estamos salvados y seremos llevados al cielo, así sin más ni más sin ningún esfuerzo. Lo que va en completa oposición con la frase de un maestro que dijera que nada se nos da regalado, todo tiene su precio. Poniendo los pies en la tierra, te has preguntado, ¿a qué volverías si ya estamos liberados? ¿Para qué elegidos si ya todos estamos salvados? Podemos también cuestionarnos, ¿cuál sería el tiempo correcto para que Cristo hiciera su segunda venida? Se ha especulado mucho acerca de fechas, y se relaciona directamente con el libro profético del Apocalipsis. Y ya que traigo a colación este maravilloso libro, va siendo hora de ir entrando en materia directa con lo que considero por experiencia propia representa la segunda venida de Cristo. Este es un concepto completamente personal que cambió al 100% después de haberme despojado de todas esas percepciones erróneas que mi mente creó sobre ello, influenciado obviamente por el contexto en el cual crecí y me eduqué. En mi período de adultez se originaron preguntas trascendentales en donde además de la religión también la filosofía, la ciencia y la música comenzaron a influenciarme para ir tomando el camino espiritual. Si se quiere profundizar verdaderamente en la conciencia, se debe tratar de integrar estos importantes componentes. Sabios maestros como Platón dejaron pensamientos asombrosos que ayudan a entender mucho mejor aquellos interrogantes que en cualquier momento surgen en la búsqueda de la verdad. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? Estos y otros tantos cuestionamientos reflejan el tipo de vida repetitiva y sin sentido que llevamos. En nuestra sociedad actual asistimos a la escuela para aprender una gran cantidad de información inútil que nos arrastra a un materialismo aún mayor, compitiendo por ser mejor que el otro, obtener dinero para poder comer, pagar cuentas, y para triunfar en esta sociedad a costa de la pobreza y desgracia de los demás, en lugar de enseñarnos a crear conciencia desde la niñez para cuidar el planeta, vivir en comunidad y amarnos sin oprimir a los demás. Obtenemos un título profesional para adquirir un trabajo o emprender un negocio. Algunos formamos familias y nos pasamos la vida trabajando hasta que envejecemos, y morimos con un cuerpo que se va deteriorando por causa de una enfermedad o dañado por un accidente. Esto es lo que es la vida de la humanidad y ha sido durante miles de años trabajar mucho para lograr un montón de posesiones materiales que al final se quedarán cuando fallecemos. Entonces, ¿de qué vale tanto esfuerzo trabajando en algo que no nos llevamos a la tumba? Lo que sí nos llevamos son todos esos recuerdos de cómo dilapidamos la vida miserablemente compitiendo con nuestros semejantes para atesorar cosas inservibles que se las lleva el tiempo, en lugar de haber establecido un alma y espíritu sirviendo al Padre, proyectándonos en la tierra a su semejanza mientras ocupamos este cuerpo terrenal, iluminando a otros para que sientan la manifestación de lo inmanifestado, de lo incognoscible, de lo omnipotente y omnipresente. Entonces me preguntaba, ¿a esto vinimos? ¿Para una vida tan vacía y aburrida en donde todos los días hacemos lo mismo, y no estamos viviendo realmente por estar pensando en el bienestar material? Si hablamos de un enfoque espiritual, entonces encontramos una vida más aún sin sentido. Vamos a una iglesia de piedras y cemento construida por el hombre para adorar a un Dios vengativo y furioso al cual hay que temerle. Verdaderamente estoy muy de acuerdo con los que afirman que un pseudo Dios suplantó al verdadero creador del universo, el cual es solo amor, para implantar su propio régimen de terror y miedo. De esa manera nos pudo controlar y distraernos de continuar desarrollando la gran obra. Este personaje se aprovechó de la conciencia dormida del hombre y protagonizó los actos bárbaros que mencionan en algunos pasajes de las Escrituras donde se exigían sacrificios de sangre. Pero, ¿efectivamente consideramos a Dios tan poca cosa como para pensar que se encuentra bajo un templo construido por el hombre? Alguien se tomará la molestia de objetar, Dios está en todas partes, o sea, allí también está presente, con lo cual estoy completamente de acuerdo, pero por el hecho de ser omnipresente deberíamos ser conscientes que lo llevamos con nosotros, y su presencia se debe reflejar en todo momento con nuestra forma de actuar, pensar y hablar. ¿Y qué decir de aquellos predicadores o sacerdotes de las distintas corrientes del cristianismo que han protagonizado los escándalos más terribles de las religiones modernas?
los cuales deberían ser el ejemplo vivo de unos elegidos o seguidores de Cristo, y ciertamente se podrían contar con los dedos de las manos los que llevan una vida reflejada de Cristo. Podríamos escribir un libro muy extenso mencionando los desaciertos de las distintas sectas y sus representantes. Desde la antigüedad nos han hecho pensar que solo a través de ellos se puede encontrar el puente de conexión con aquella fuente universal que llamamos Dios, pero aún no comprendemos a fondo que todos somos pequeñas células de Él. Para aquel tiempo en que comenzaron a nacer aquellas preguntas de tipo filosófico, estaba todo el mundo pensando en lo que acontecería finalizando el año 2012, teniendo en cuenta las profecías del fin de los tiempos del calendario maya. Entonces por internet circulaba mucha información acerca de diferentes teorías, y de los cambios que habría en las conciencias humanas. Afirmo que a la mía sin duda le llegó este cambio. Algunos mensajeros decían que a partir de esa época el Sol, eje central de la galaxia, comenzaría a irradiar sus rayos con mayor fuerza, llamaradas solares que alcanzarían a ciertas conciencias, despertando en ellos la necesidad de encontrarse y conocerse a sí mismos. Estas conciencias habían sido enviadas como semillas de la fuente creadora o aquello que llamamos Dios, esperando que empezaran a germinar y crecer justo en el cambio del ciclo cósmico, es decir, para finales del año 2012, justo cuando se inicia el nuevo día cósmico y termina la noche cósmica. Es así que comencé a sentir la necesidad de generar cambios en la forma de vivir, cuidar más mi cuerpo, ejercitando y comiendo más saludablemente. El aspecto espiritual captó por completo mi atención, provocando en mí la necesidad realmente por el conocimiento de la conciencia y el respeto por todo ser vivo. El inicio del despertar fue muy doloroso, ya que vino acompañado de ansiedad, depresión, vértigos, sensaciones extrañas y muchos cambios en el cuerpo. Reflexionando sobre mi cercana muerte, acudí al doctor, quien me recetó una cantidad de fármacos, los cuales gracias a Dios no llegué a consumir, obedeciendo intuitivamente a mis pensamientos. Además, otra de las manifestaciones que por esos días se generó fue el cambio de los patrones del sueño. Era muy difícil conciliar un sueño profundo y de calidad. Analizando me di cuenta que la causa de este tipo de insomnio era el no dejar de pensar. Mi mente no paraba de generar ideas de negocios y mejorar mi bienestar económico. En fin, cosas terriblemente inútiles y materialistas ocupaban mi mente a la hora de dormir, provocando en mí un deseo enorme de encontrar una solución para retomar el buen dormir sin estimulantes de origen químico, el cual me llevaría a depender de una pastilla para poder conciliarlo, por lo que indagué por métodos naturales que me transportaran a un confortable sueño. Investigando llegué al método Silva y lo apliqué. Funcionó de maravilla para acabar con las largas noches en vela. No voy a citar aquí el método porque quiero enfocarme en el tema de la segunda venida de Cristo, pero quien quiera estudiar a fondo es muy fácil a través de la información que se encuentra hoy en día por internet. Lo que sí es importante resaltar es que la finalidad de este sistema en últimas es educar a la mente para no generar pensamientos inútiles a la hora de dormir, y que viene a ser muy parecido a una técnica antigua de meditación usada en el Oriente llamada Kriya Yoga. Transcurrieron varios meses usando el mencionado sistema de meditación con resultados sorprendentes. Pasaba unas noches como hacía tiempo no las tenía y descansaba mientras dormía. Las noches ya no solo eran cuestión de dormir, sino también de descansar y relajar el cuerpo, situación que hace tiempo no experimentaba. Pero esa paz y descanso originada por la nueva forma de dormir generó el inicio de algunas visiones y manifestaciones de tipo angélico, débico y divino. Comencé asimismo a sentir presencias malignas muy cerca de mí. Estas se percibían de una manera en las que no descifraba si estaban en el interior o en el exterior de mí, pero se sentían. De cierta manera, ese despertar de la conciencia y la meditación iban generando el resurgimiento de las percepciones internas. Este tipo de experiencias eran muy nuevas y extrañas para mí. Los únicos discernimientos paranormales, por así decirlo, que solía tener eran los mismos que la mayoría expresamos cuando determinado individuo nos proyecta buena o mala vibración. En estas situaciones se percibe una antipatía o empatía hacia cierta persona, similares a un déjà vu de experiencias anteriores positivas y negativas. Además, también percibí lo que había en el ultra de la naturaleza, es decir, pude sorprender a los elementales de la tierra, fuego, aire y agua en acción, asimismo algunos desencarnados en el astral. Anteriormente mencioné que había visitado al médico y como su solución fue prescribirme fármacos cuyos efectos colaterales son terribles para el cuerpo, llegué a considerar la posibilidad de recluirme en un centro para retiros espirituales en el Oriente, porque sabía que este era un tema que la ciencia médica no entiende y lo soluciona con reclusiones en sanatorios y drogas nocivas para la correcta evolución espiritual.
Pero esa voz interior que sale de nuestro corazón me hizo comprender que la solución no estaba en huir sino en conocerme a mí mismo para entender lo que sucedía. Inicié a investigar acerca de los temas paranormales porque me consideraba un completo ignorante en el tema. Aunque encontré todo tipo de teorías sin fundamento, logré conocer y tomar más en serio el tema de las demás dimensiones, y de todo aquello que existe y no podemos apreciar. Pude comprender que antes solo percibía hasta la tercera dimensión y ahora recién comenzaba a sentir la cuarta y todos sus integrantes. Allí había seres de baja y alta vibración, seres oscuros y de luz. Además aprendí por experiencia directa que mientras dormimos nuestra conciencia sale del cuerpo físico para otras dimensiones debido a que poseemos otros cuerpos, uno de ellos el astral, que se usa mientras se duerme, y queda conectado al cuerpo físico a través de un cordón de plata, logrando que la conciencia regrese al cuerpo cuando despertamos. Así como el astral, también tenemos otros cuerpos que son el vital, mental, causal, cuerpo de la conciencia, de la voluntad y el íntimo o cuerpo del ser. Verdaderamente vale la pena profundizar y conocer cada uno de ellos para comenzar esa larga tarea ineludible de conocernos a sí mismos. Seguí practicando el mismo método de relajación, y a medida que transcurrían los días se hacían más intensos los sueños vividos o experiencias astrales. Debemos comprender que la conciencia de esta humanidad se encuentra atrapada o dormida, y que durante el proceso del sueño quien no ha comenzado a despertarla no se cuestiona espiritualmente, y su conciencia se queda viviendo en la cuarta dimensión usando su cuerpo astral para repetir las mismas experiencias que vivió ese mismo día de su existencia. Si pensamos en alguna persona que ha fallecido durante el día, muy probablemente nos la encontraremos en el sueño, y estableceremos una conversación real, la cual no posee cuerpo físico pero aún vive en la cuarta dimensión de la región astral. Esta región astral se divide en dos, la baja y la alta. En la baja conviven los soñadores y los desencarnados, pero además se encuentran entidades tenebrosas que quieren contener al buscador de la luz. Esta específica descripción del astral la consideré necesaria para continuar con mi relato, ya que al principio tenía luchas con seres de baja vibración que intentaban obstaculizar mi entrada al astral superior, donde podía relacionarme con seres de niveles de conciencia más elevada. A medida que transcurría el tiempo meditando, se hacían más fuertes las incursiones en el mundo astral y mental. Comenzaron a hacerse presente de manera constante ciertas visiones de tipo proyección, donde se me mostraba cierta simbología sagrada, y sucesos que transcurrieron en el pasado, pero también algunos del futuro, por ejemplo una época no muy lejana en la cual esta humanidad va a producir robots o cyborgs muy parecidos al hombre. Además pude estar en una de esas fábricas donde había producción de brazos, piernas, etc., para ensamblar robots parecidos al hombre en forma masiva. Estando allí, mi presencia fue advertida por dos de los empleados. Justo ahí fue cuando retorné de ese futuro a mi cuerpo físico aún dormido. Por eso debemos comprender que todos estamos en la capacidad, si liberamos nuestra conciencia, de romper la barrera del tiempo y el espacio para conocer el universo y el futuro que le depara a la humanidad. La conciencia puede surgir sin hacer uso de un cuerpo a través de la glándula pineal, donde se aloja una micropuerta dimensional. Por medio de ella la conciencia se sumerge en una especie de corriente de luz para salir al otro lado del túnel dimensional, y así poder observar lo que se quiere percibir. Los orbes de luz captadas por algunas personas por medio de sus cámaras. Hay quienes afirman que son drones de los extraterrestres. No son lo que se dice, sino conciencias libres, ya sea de seres encarnados aquí o en otra parte del universo, o que no poseen cuerpo. En una visión que tuve se me reveló el nombre y portada de este libro, por eso entendí que me pedían escribir acerca de la segunda venida de Cristo, y expresar por medio de mi propia experiencia espiritual el significado de la cristificación. No podía dejar esta enseñanza solo para mí, sino que debía de esta manera hacerla llegar para aquellos con inquietudes y cuestionamientos sobre la segunda venida de Cristo. Luego que comenzaron los desórdenes del sueño, controlados posteriormente por medio de la meditación, nació en mi interior un sentimiento y necesidad de pedir perdón o arrepentimiento. Sabía que había muchas cosas por las que era necesario el perdón. Comencé a emprender un recorrido en retroceso por cada hecho acontecido en mi vida actual, hasta que llegué al momento en que mi madre me trajo al mundo. Por esos días en las meditaciones enviaba mentalmente mensajes solicitando disculpas a todas aquellas personas a quien había ofendido de una u otra manera. Asimismo también perdonaba a quien habían hecho lo mismo conmigo, liberándome de esos dañinos sentimientos de rencor.
Eran momentos de profundo arrepentimiento y de conciliación muy hermosos porque sentía que verdaderamente llegaban los mensajes, cambiando la relación y la energía con esas mismas personas y con los demás en general. Lo interesante del asunto es que aún sentía la necesidad de continuar con el arrepentimiento, aún faltaba mucho más. Por más que estudiaba y repasaba mi vida, no me acordaba de más momentos que necesitaran de este ejercicio. Entonces las experiencias en meditación me condujeron a hechos del pasado, algunos recuerdos y proyecciones de acontecimientos ocurridos mucho tiempo antes de mi fecha de nacimiento, para citar un ejemplo, la época de la Segunda Guerra Mundial. Considero que todos alguna vez en la vida escuchamos hablar acerca de la reencarnación, pero nunca lo di por verdadero, pues pensaba que no se podía probar, y además crecí en un ambiente donde no se hablaba mucho sobre el tema. Pero definitivamente eso era lo que venía aconteciendo. También debía arrepentirme por lo sucedido en reencarnaciones pasadas y recién comencé a recordar algunos episodios de vidas pasadas. Me interesé mucho por el tema de la reencarnación, y alguien me recomendó leer un libro llamado Muchas vidas, muchos maestros, escrito por un psicólogo muy escéptico al cual una paciente le da una tremenda prueba de la reencarnación usando el sistema de la regresión. Este método nos permite viajar a lo más profundo de nuestra mente, y recordar todo lo que hemos venido haciendo desde el comienzo de nuestra existencia. Aunque estuve tentado a visitar un experto en regresiones, no hubo necesidad, porque dentro de mis visiones y experiencias pude recordar por mí mismo, y comprender mejor lo que es el alma, y cómo podría estar encarnada al mismo tiempo en 2, 3 o más personas. Puede verse bastante irreal y a ciencia ficción, pero así es. Algunas esencias de alma, como me gusta más llamarlas, se encuentran fragmentadas en varias personas. Por ejemplo, durante mi pasada existencia estuvo mi conciencia o esencia repartida en 2 personas. Cuando pensamos en vidas pasadas, lo primero que se nos viene a la mente es si hemos sido personajes famosos o si hay algo escrito de nuestras pasadas encarnaciones. Esto facilitaría recordar, porque la mayoría de personas no tienen un registro en la historia de quiénes fueron o cómo transcurrieron sus vidas, pero esto no los hace más o menos importantes. La fama y la gloria del mundo material que tanto nos atrae carece de valor en el mundo espiritual. En mi caso, pude recordar que mi esencia o conciencia estuvo representada al mismo tiempo en un espiritista francés llamado León Denis y en el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Previamente reencarné en el cuerpo de una mujer revolucionaria de la época de la colonia, quien contribuyó a la causa del libertador Simón Bolívar, cuyo nombre fue Antonia Santos, oriunda de la tierra donde mis actuales padres terrenales nacieron, y quien fue fusilada por apoyar la causa libertadora. Además, escuché el detonar de aquellos fusiles cuando los soldados al servicio de la corona española dieron fin a aquella existencia, siendo muy joven y ausente físicamente, para apreciar finalmente la libertad del pueblo sobre el yugo de la corona española. Así fue como poco a poco comenzó a quitarse ese terrible velo que no me permitía apreciar más allá de este mundo material en el que vivimos y que ahora me parece más a un espejismo en medio del desierto. Algunos lo llaman mundo holográfico o Matrix porque es como un programa de computadora que intentamos descifrar para poder escapar de él, y volver a nuestra condición de seres eternos multidimensionales. Sin duda debemos resetear nuestra mente y comenzar a conocer herramientas importantes para que este velo que solo nos permite ver el mundo ilusorio material se caiga, y permita a nuestra conciencia actuar realmente aquí y ahora. Una herramienta invaluable igualmente de la oración es la meditación, porque permite que vayamos a lo más profundo de nuestro ser. Cuando la meditación es profunda, se puede llegar a estados de samadhi o de superconciencia, los cuales se fortalecieron después que una paloma se alojará en mi corazón durante una experiencia mística. Haciendo uso de la oración y la meditación profunda, revisaba situaciones que había tenido durante el día para aprender de ellas. Cada interacción con personas, animales o plantas. Entonces, al acostarme con esa última impresión en la mente, obtenía un sueño relacionado con esa misma actividad. Esta es la manera en que sabiamente podemos encontrar respuestas a todas nuestras preguntas mientras dormimos. Por medio de los sueños nos contestan los ángeles, devas o maestros. Por eso es indispensable aprender a interpretar el lenguaje de los sueños, no traducirlos literalmente como los recordamos, para no generar errores en el mensaje, pues tendemos a ver todo de una manera lineal y restringida. Para mencionar solo un ejemplo, las personas interpretan como algo malo que va a suceder cuando se ven muertas en un sueño o ven a alguien muerto. Pero a nivel espiritual es un sueño bastante positivo.
He podido aprender bastante del tema de los sueños gracias a los libros escritos por un gran maestro antiguo gnóstico Avatara de la era de Acuario y Cristo Rojo del planeta Marte, quien desencarnó en el año de 1977 cuando yo aún era un pequeño. Después de pedir ayuda a los maestros de la Hermandad Blanca para asistirme en el proceso de conocerme a mí mismo durante mis experiencias místicas, comencé a encontrarme seguido con este maravilloso ser Samael Aun Weor, y es indudable que este maestro se convirtió en benefactor. Me interesé al 100% en sus obras, de las cuales obtuve todas las respuestas que necesitaba para comprender mejor mi proceso espiritual. Gracias a su trabajo de recopilación de obras magníficas de otros iluminados, y de sus propias, se puede tener una guía muy completa para comprender mejor el camino hacia la luz y la cristificación. Aunque cada camino presenta un panorama distinto, en últimas conduce a la misma y única salida, la liberación y unificación. He de mencionar que los sueños son muy valiosos, son tesoros invaluables porque no solo sirven para saber espiritualmente cómo estamos, encontrarnos con personas desencarnadas, recibir mensajes, prever algo malo que pueda suceder y que podemos cambiar su desenlace ejecutando la respectiva acción, sino que también sirven para poder presentarnos ante los maestros o ángeles, y recibir el conocimiento universal de parte de ellos visitando los templos de enseñanza donde nos ayudan a despertar la conciencia para salir de este mundo ilusorio en el cual nos encontramos. Considero la mayoría de la humanidad no les presta atención a estas herramientas tan poderosas de los sueños, y si nos referenciamos por las Santas Escrituras podemos encontrar allí numerosas citas en donde los profetas recibieron instrucciones por este mismo método. Algunos se preguntarán por qué mientras dormimos se presentan y no estando despiertos. Justo se presenta la ocasión perfecta para hablar del mayor problema de todos nosotros los humanos. Ese gran problema es nuestro ego, del cual han hablado tanto los filósofos antiguos y religiones orientales. Recuerdo que mientras estudié filosofía en la escuela repetía solamente lo que leía, pero no razonaba acerca de las clases. Finalmente, aunque me fue bien en la materia, y me sentía atraído por ella, no le encontré utilidad alguna hasta que realmente comprendí lo que significaba y por qué Platón hablaba de la Atlántida, y las figuras geométricas que están tan estrechamente asociadas a la creación del universo. Muchos años después puedo decir que aprendí lo que es el ego, y el daño tan inmenso que produce a nuestra conciencia. Ha sido llamado de diferentes formas por las distintas sectas religiosas. Por ejemplo, los egipcios lo llamaron los demonios rojos de Set, y para los orientales son los agregados psicológicos. Esta última me parece la más correcta porque la raíz de los problemas existentes en nuestro planeta es de carácter psicológico. Me atrevo a afirmar que la humanidad entera sufre de la psiquis, un caso de esquizofrenia colectiva. Aunque para nuestra sociedad los que viven como muertos o como zombies dentro de la rueda de la vida son los normales, y no necesitan tratamiento porque están vinculados al sistema, los que despiertan y perciben lo oculto sí deben ir al sanatorio por locos. Dentro de la mente del hombre nacen a diario, y a toda hora, una cantidad inmensurable de pensamientos negativos que tienen su propia energía. Estas creaciones energéticas que enviamos hacia los demás, y que debido a leyes universales que desconocemos y estamos en la obligación de estudiar y aplicarlas en nuestra vida, se devuelven hacia nosotros con efectos agigantados. Según la ley, toda creación debe volver hacia su creador. Según investigaciones de los antiguos gnósticos, esos agregados psicológicos no son más que la multiplicidad de nuestra mente. Es una enfermedad mental colectiva que debemos corregir. Ellos descubrieron, lo verifiqué por experiencia mística directa, que dentro de nuestra mente realmente existen muchas mentes. No somos seres individuales y por tal motivo cambiamos seguido el estado de ánimo, la forma de pensar, de opinar respecto a un mismo tema. Un ejemplo que el maestro dio, y me gustó mucho, es cuando observemos a una persona cómo se comporta hoy, y todos los demás días de la semana y del mes con nosotros. Hoy tal vez nos quiere hablar de una manera muy especial, tal vez mañana ni nos quiere mirar, al día siguiente viene a hablarnos iracundo, otro día viene a pedir perdón, y nos invita a un café, etc. Este ejercicio nos permite analizar a las personas en todos los campos del comportamiento humano, desde laboral con la comida, durante escenas de ira, de orgullo, de lujuria, envidia, etc. Y si hacemos muy bien la tarea, concluiríamos que dentro de ese mismo cuerpo físico actúan diferentes mentes o personas cada día, y no sería siempre la misma. Claro, toda regla tiene su excepción, porque si ahora hacemos el mismo ejercicio de análisis en un individuo que trabaje en la eliminación de esos agregados psicológicos, notaríamos sin lugar a dudas que esa persona es auténtica y todos los días es la misma,
Ya se sabe sobre su personalidad y siempre actúa igual. Ese caso en la mayoría de la humanidad es imposible de encontrar porque todos tenemos múltiples personalidades dentro de un mismo cascarón de huesos y carne. Cada una de esas mentes, personalidades o agregados psicológicos quiere utilizar y controlar la máquina humana, es decir, nuestro cuerpo físico, para satisfacer sus propios deseos y pasiones a través de los órganos de los sentidos y de las emociones. Parece imposible, pero es totalmente real que dentro de nosotros pueda manifestarse una personalidad que se satisfice del sentido del gusto, entonces le encanta comer tanto que llega a la gula, o tal vez se manifiesta una personalidad que se satisface de las emociones y le gusta crear situaciones donde predomina la ira, la envidia, el chisme, los celos, la lujuria, etc. Así vamos entendiendo y llegando a la misma conclusión que ha estado escrita durante miles de años y aún no entendemos. El ego, esos agregados psicológicos están en nosotros para fomentar el fortalecimiento de los 7 pecados capitales: ira, lujuria, envidia, orgullo, gula, pereza, codicia. Cada uno de ellos personifica un demonio cabeza de legión. Por ejemplo, del orgullo, la envidia, pueden desprenderse otros efectos psicológicos como los celos, el chisme y miles más. De la lujuria se desprenden todas las perversidades que conocemos de naturaleza sexual, conocidas por los especialistas como desviaciones sexuales, las cuales constituyen una falta directa en contra del Espíritu Santo. Aquí se incluyen comportamientos como el adulterio, la sodomía, masturbación, masoquismo, pedofilia, homosexualismo, etc., y que esta perversa humanidad ha declarado como normales. Entonces, poco a poco vamos concluyendo que dentro de cada uno de nosotros lo que moran son miles y miles de demonios. La humanidad entera se encuentra poseída por demonios, y nuestra conciencia está prisionera allí por ellos. Toda esta explicación la creí necesaria para que me comprenda el lector, porque solo mientras dormimos tenemos acceso a visitar ciertos recintos sagrados y hablar con seres divinos. Esto es debido a que el único momento en el cual el ego no puede bloquear la conciencia es mientras dormimos. Durante el sueño, mientras nuestro cuerpo físico duerme, nuestra conciencia está libre del ego, de los agregados psicológicos, y de esos demonios que también duermen, porque al dormir el cuerpo físico, la posibilidad de alimentarse de emociones y deseos se hace nula. Cabe resaltar que todos los casos son distintos dependiendo del grado de conciencia que se encuentre en el proceso de despertar. Voy a poner el ejemplo de un individuo cualquiera que la conciencia aún sigue dormida. Mientras sucede esto, su conciencia sale del cuerpo físico utilizando su cuerpo astral, que es de naturaleza lunar porque aún no ha creado sus cuerpos solares. Esa persona sale a repetir lo que hace cotidianamente en su vida porque su conciencia está dormida, y no sabe que ese cuerpo le sirve para hacer cosas como volar, conocer el mundo, el universo, ir a los templos de los maestros, etc. Entonces va al trabajo como normal, habla y se encuentra realmente con las personas fallecidas. En fin, actúa como cuando está comportándose dentro de su cuerpo físico. Si una persona en ese estado de conciencia llegase a fallecer, no notaría que ya desencarnó, y seguiría haciendo lo mismo, viviendo en la misma casa, yendo al mismo trabajo como un verdadero fantasma. Hacerle comprender que ya se desprendió de su cuerpo físico es algo muy difícil de hacer. Por esta razón habitan en ciertos lugares lo que llamamos fantasmas. Ahora, trasladándonos al caso de una persona que se encuentra liberándose de los demonios rojos, o sea, los agregados psicológicos, y que ya tenga cierta protección debido a su trabajo interior, la cosa cambia en su totalidad, porque apenas entra en la etapa del sueño se dirige conscientemente hacia donde quiere ir, a aprender en los templos, a conocer el universo, investigar algún fenómeno, etc. Quiero mencionarle al lector que debí profundizar en el tema de los sueños y del ego para continuar con el relato de aquellas presencias que comencé a sentir con el transcurrir de las meditaciones. Lo hice solamente con la intención para que comprendan que esas extrañas y tenebrosas presencias que comenzaron a rondarme no eran otra cosa más que esos agregados psicológicos, demonios rojos o personalidades dentro de mí, las cuales comencé a eliminar. Cuando lo entendí de esa manera, inicié una lucha en contra de esas fuerzas siniestras invadidas en mi interior, las cuales tenían prisionera a mi conciencia. Confieso que al principio me sentía aterrorizado por esos demonios que allí habitaban, y sabía que debía enfrentarlos, pero ignoraba cómo hacerlo. Una de las tantas cosas leídas en los libros del maestro Samael Aun Weor, y puse en práctica, fue el saber y estar consciente que nuestra vida exterior es una proyección de nuestro mundo interior, es decir, que cuando vemos algo que no nos gusta de alguien es porque nos están exponiendo en ese espejo de la vida nuestros propios defectos. Así vamos identificando muy fácilmente esos demonios que debemos vencer para la liberación de la conciencia.
Hay que combatirlos cambiando nuestra manera de actuar en la vida diaria con nuestros semejantes, y con todo ser viviente, animales, plantas, minerales, en fin, con lo que llamamos la madre tierra. Entonces surgió en mí un deseo de ponerme en armonía con el planeta, con toda criatura viviente y con el universo. Con ello pude constatar que a medida se presentaban situaciones donde una de esas entidades salía a tratar de controlar mi cuerpo, e inmediatamente yo lo combatía dejando salir en mí la virtud opuesta a aquel deseo. Si alguien me agredía, actuaba con tolerancia y paciencia. Si algún alimento me producía mucho placer comerlo, entonces combatía esa ansiedad no comiéndolo o solo consumiéndolo a las horas correctas para combatir la gula y comiéndolo moderadamente. Cuando no me daban ganas de hacer nada, de quedarme acostado o solo me sentía sin energía, entonces batallé esa pereza haciendo ejercicio y siendo más proactivo. Así analicé uno a uno los defectos que iba descubriendo en mí y trataba de combatirlos hasta la muerte. Los resultados fueron asombrosos y se vieron también reflejados en el interior. Mientras meditaba, observaba cómo se iban debilitando cada vez más hasta desaparecerse. Esos demonios terribles, grandes, monstruosos, se iban haciendo inofensivos, pequeños, y algunos cambiaban de forma hasta que se veían de buena apariencia, aunque esa estrategia era solo para protegerse de ser eliminados completamente. Me encontré y luché cuerpo a cuerpo con algunos, venciéndolos gracias a un rayo poderoso que salía del interior de mi ser, y en otras ocasiones a una espada de luz que los destruía y los convertía en cenizas. Afortunadamente, la gnosis o conocimiento dejado por el maestro Samael en sus libros daban explicación muy clara de todos esos fenómenos. Si no, todo hubiera sido muy incomprendido e indudablemente conduciría a una mente no preparada hacia la locura. Poco a poco fui entendiendo que dentro de cada uno de nosotros existe un desdoblamiento de cada uno de los 7 arcángeles. El arcángel Miguel en el interior de nosotros lucha contra los demonios internos de cada uno y los destruye con su espada. Hemos visto a Miguel y los demás ángeles como seres lejanos a nosotros porque nos es muy difícil comprender o nadie nos ha dicho sobre su existencia en nuestro interior para ayudarnos e instruirnos, y a la vez son una manifestación o emanación divina del Creador. Esta es la clave del esoterismo, saber que en nuestro interior ocurren una cantidad impresionante de procesos y eventos maravillosos conectados con el cosmos. De allí la famosa frase que aquí insisto al lector para que la aplique diariamente en su vida: hombre, conócete a ti mismo, y conocerás al universo y a los dioses. Así transcurrieron varios años de lucha interna. La simbología y experiencias místicas se hicieron cada vez más fáciles de entender. Comenzó un diálogo entre mundo superior e inferior, un afán por subir aún más el grado de conciencia. He tratado de mencionar únicamente las experiencias que considero relevantes para que el mensaje de este libro se reciba de la manera correcta, ya que la forma de pensar de la humanidad debe cambiar en su totalidad para poder comprender y vivir en carne propia la segunda venida del Salvador. Cada uno de nosotros tendrá que vivir sus procesos o iniciaciones de acuerdo con la vida que ha llevado. Para vivir iniciaciones es necesario primero haberse iniciado mostrando voluntad de cambio, y ser aceptado por la Hermandad Blanca como chela, posteriormente como discípulo obteniendo el conocimiento sagrado para finalmente después encontrarse con su maestro interior, y así poder trascender y tomar decisiones del camino a seguir. Cada quien tendrá que vivir experiencias distintas en su interior para poder destronar al príncipe de este mundo, como llama la Biblia al ego, y coronar a su rey, a su cordero, a su Cristo, después que se genere el segundo nacimiento dentro de sí mismo. Tengo que confesar que a medida que las experiencias se intensificaban obtuve el conocimiento sobre la iniciación. Sabemos de la existencia de escuelas, creencias, sectas que realizan iniciaciones aquí en el plano físico con rituales y ceremonia, pero no me estoy refiriendo en lo absoluto a ellas. Aquella iniciación a la que me refiero son pruebas realizadas en otros planos de conciencia, y dentro del marco de nuestra vida diaria se ven reflejadas dentro del plano físico, en donde los personajes que representan el rol de los ángeles, arcontes, elementales, madre, padre, entre otros, son esas personas que nos rodean. Es impresionante cómo vemos reflejada la misma escena vivida místicamente en una dimensión superior, en esta la tercera dimensión, y palpable como una obra de teatro con sus respectivos actores y actrices. Cada uno interpreta el papel que le corresponde. Así fue que el amado Jesucristo personificó el drama vivido en su interior para dejarnos la doctrina de la liberación de la conciencia. Particularmente en mi caso, ese mismo cambio de actitud para con los demás seres vivientes no generaba solo un avance en lo espiritual, en la liberación y aumento del grado de conciencia,
sino también en ciertos grados o pruebas iniciáticas que conducían a desarrollar una virtud o un poder nuevo, y a una celebración en los mundos internos por parte de los maestros de la Blanca Hermandad, los cuales tomaban la apariencia de niños. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. A medida que avanzaba era como si esa persona que había sido llena de defectos se fuera desintegrando poco a poco y otra nueva muy diferente fuera formándose. Otro aspecto que generan esos grados iniciáticos, esos avances, es que se vayan desarrollando ciertas partes internas del ser mientras se transita el camino iniciático. Los antiguos hebreos llamaron esas partes del ser los sefirotes del árbol de la vida. Ese camino, el de la autorrealización del ser, es el seguido por la humanidad durante esa gran cantidad de reencarnaciones, pero de una manera completamente inconsciente y con una trayectoria espiraloide. No estamos completos aún como seres, por eso debemos autorrealizarnos, es decir, desarrollar todo lo que nos hace falta para poder llamarnos verdaderos hombres. De cada uno de esos sefirotes ya existen muchos libros que los explican, y no es tema del actual, pero sí es necesario que el lector se interese y aprenda de cada uno de ellos para poder descifrar muchos de los misterios crísticos y comprender mejor acerca de la evolución de su ser. Mientras el iniciado duerme, comienza a ser transportado a aquellos templos sagrados de enseñanza por su maestro, y logra traer algunos de esos recuerdos de la experiencia mística. Es muy importante tener una libreta de apuntes para escribir lo que se recuerde, porque en cada detalle de los sueños hay un mensaje oculto. Dentro de ese gran compendio de mensajes, iniciaciones y salidas astrales, pude verificar por experiencia mística directa que el libro profético del Apocalipsis, además de contarnos sobre el cataclismo que producirá un cambio maravilloso en la humanidad a nivel global, nos muestra paso a paso el camino iniciático hacia la cristificación. Realmente son muy pocos los que llegan a la cristificación, porque es un proceso que viene desarrollándose desde varias vidas atrás, pero el ser que se encuentra en esa etapa observa cómo el Apocalipsis vivido dentro de sí mismo se conecta con el de toda la humanidad. Referenciando estos tiempos en el que escribo este libro, año 2019 del mes 9, la humanidad se encuentra próxima a recibir las inclemencias del derrame de las 7 copas de los 7 ángeles. No me atrevo a hablar de tiempos, porque es muy cierto además que con un solo ser encarnado y trabajando en su proceso de cristificación es suficiente para que esta humanidad tenga más tiempo de vida y así los tiempos se prolonguen. Ahora, si no hay alguno que no se haya autorrealizando y se encuentre en el nivel de cristificación, probablemente algún maestro, sin la necesidad de volver a este valle de lágrimas, decida tomar cuerpo físico de nuevo y pasar reiteradamente por todas las pruebas para darle más tiempo a la humanidad, solo por amor a ella, y así retardar la destrucción de la misma, que es en últimas lo que tiene que suceder para que, como dijera Eugenio Siragusa, salvar lo que todavía es salvable. Lamentablemente, la condición en la que vivimos refleja que solo una pequeña parte de los habitantes del planeta merecen la salvación y liberación, ya que no queremos actuar como unidad y no comprendemos el verdadero amor. La labor del Cristo en sí como fuerza divina y universal es precisamente identificar a los elegidos escudriñando los corazones y las mentes. Esto ya está ocurriendo aquí y ahora. Si revisamos el libro del Apocalipsis en su capítulo 2, versículo 23, que dice: «Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras». Ya está explicado en los libros del maestro Samael, pero quiero recordar en esta parte que cuando se mencionan las iglesias del Apocalipsis se refiere a los 7 centros energéticos que el hombre posee en su interior, y allí es donde se alojan esos defectos psicológicos en forma de personas o demonios. Esas energías oscuras mantienen nuestra conciencia prisionera y los chakras o centros energéticos obstaculizados. Por eso nuestras facultades extrasensoriales se encuentran en un estado pasivo. Aquel que se encuentra en la iniciación venusta o cristificación ya es parte de esa fuerza crística, vive y participa en espíritu de la búsqueda de los elegidos. Habiendo mencionado la cristificación, considero que va siendo hora de comprender a Cristo y su verdadera llegada como fuerza cósmica y no como una figura antropomórfica. Mis queridos hermanos, quiero recordarles que tenemos amnesia espiritual y no nos acordamos del verdadero amor del Padre y sus movimientos cósmicos. Lo tenemos olvidado completamente debido a nuestra conciencia dormida.
En los tiempos ancestrales sabíamos, lo digo de esa forma porque siempre hemos sido los mismos encarnando y encarnando por miles de años. Sin lugar a dudas, donde estaba nuestro Padre no dudábamos ni un instante que está en nuestro interior, cerca de nosotros por 3 meses, y se retira durante otros 3 para dejarnos vivir nuestras propias experiencias. Estos periodos de tiempo están representados por nuestro sol físico recordándonos sobre nuestro Cristo interior o segundo logos. A estos ciclos los llamamos solsticios y equinoccios. Es por eso que sabiamente los antiguos gnósticos designaron el inicio del solsticio de invierno como el nacimiento del niño Dios, el Hijo del Sol, el segundo logos, el Cristo Sol, es decir, el día 24 de diciembre, así como también el día de la muerte del Cristo Jesús fue asignada para la fecha en que el sol interno se aleja, es decir, para el día 24 de marzo. Si miramos las fechas del nacimiento y muerte del Salvador, las religiones aún no se ponen de acuerdo. Las antiguas y sabias civilizaciones indígenas como mayas, aztecas, incas, egipcios, entre otras, no adoraban en ningún momento al sol y la luna físicos, sino a su Dios Padre Madre internos, a su logos interior o Cristo Sol. En retrospectiva, las civilizaciones perdidas como los atlantes también lo tenían claro. Ya es tiempo de despertar y volver a nuestros conocimientos ancestrales. Debemos acordarnos que el sol físico está allí para advertirnos que en los equinoccios es necesario prepararnos para cuando el Padre esté cerca de nosotros durante los solsticios, aprovechar esos solsticios, y con gran beatitud de recibir esas grandes y maravillosas energías provistas del gran sol central de la galaxia, nuestro Logos Padre o primer Logos. Debemos recibir esas energías solares para que en los días de los equinoccios que estamos en oscuridad interior debido al movimiento de nuestro sol interno podamos sobreponernos a las tentaciones y experiencias de tipo negativo, generando esos egocentrismos internos. También recordar cómo los demás astros afectan nuestro comportamiento psicológico en todo momento. Hemos conocido al Cristo histórico. Siempre hacemos énfasis cuando hablamos del Cristo en Jesús de Nazaret, ese venerable Maestro Salvador de la humanidad que representó magistralmente la obra de su propia liberación. Pero la humanidad ante todo debe comprender que Cristo, más que una persona, es una fuerza universal que vive y palpita dentro de cada ser humano. De hecho, cada ser humano tiene dentro de sí mismo la esencia para convertirse en un Cristo, generando dentro de sí mismo lo que las Escrituras denominan el segundo nacimiento. Juan 3:2.3 Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo nace ese Cristo Sol en nosotros? ¿Ese segundo Logos? ¿Ese niño Dios? Ese segundo nacimiento se produce en nuestro interior, y mientras estamos en un cuerpo físico, ya que tienes la materia prima que posee los átomos crísticos. Sin embargo, debido a nuestra ignorancia y conciencia dormida, no lo usamos de la manera correcta. Este segundo nacimiento del cual el Maestro Jesús habló a Nicodemo menciona el nacimiento del niño Cristo dentro de nosotros a través de la transmutación sexual, tantrismo blanco, sahaja, maituna, sexo yoga o sexo sagrado. Nombres con los cuales se le ha conocido a la verdadera alquimia que convierte los metales pesados de la personalidad del hombre en oro líquido o luz líquida. Ese laboratorio alquímico lo tiene cada hombre y mujer en sus glándulas sexuales. Recién los científicos materialistas comienzan a fabricar en sus laboratorios la luz líquida, y afirman que tiene también las propiedades del agua. Esto desde luego se trata de una creación artificial. Pero la luz líquida creada naturalmente dentro del laboratorio hombre también posee las del aire, las de la tierra y las del éter. El objetivo de trabajar alquímicamente para ese segundo nacimiento es poder preparar nuestro templo, que es el cuerpo físico, para la llegada de ese Cristo interno, ese Salvador individual que nos ayuda en la total purificación y eliminación de nuestros defectos psicológicos, también a la creación de los nuevos cuerpos de luz que ocuparemos después de desencarnar, los cuales son de naturaleza solar. Una vez hemos logrado que ese niño de oro nazca en nosotros, ocurre la Navidad del corazón, y se dice que hemos nacido de nuevo y provocado la segunda venida de Cristo se haga realidad. Entonces nuestro Salvador interior se irá desarrollando poco a poco hasta convertirse en un hombre adulto, encargándose de culminar la destrucción de esos defectos aún en nuestro interior, convirtiéndonos así en verdaderos maestros, ángeles, hombres e hijos de Dios. Claramente las Escrituras mencionan sobre este nacimiento producido por las aguas y el Espíritu.
Entonces es algo que debe ocurrir en la práctica real para realizar sin dejarlo como letra muerta únicamente. Esas aguas de vida previamente mencionadas las poseemos hombres y mujeres dentro de nuestras glándulas sexuales. Sin embargo, debido a la ignorancia, y todos esos vicios sociales y psicológicos transmitidos de generación en generación de ámbito sexual no lo hemos sabido interpretar y aplicar en nuestra vida diaria. Esas aguas seminales, esas secreciones sexuales tienen dentro de su contenido los átomos crísticos, los cuales siendo administrados desde el Espíritu generan en nosotros ese segundo nacimiento tan necesario para volver al reino de nuestro Padre. La labor de la élite económica, religiones y sociedades secretas que trabajan para la oscuridad es que el hombre desconozca este gran secreto y seguir controlándolo, haciéndolo dependiente de esa cárcel conocida como cuerpo físico. Mientras el hombre no nazca de nuevo, no será verdaderamente libre, y seguirá siendo esclavo de las fuerzas oscuras, regido por leyes universales que desconoce. Esas leyes se van haciendo menos rígidas a medida que sube de nivel. Claramente reitero que la segunda venida de Cristo cada uno la debe provocar dentro de sí mismo. Lo que hizo el gran Maestro Jesús de Nazaret fue seguir ese camino iniciático, y desarrollar esa fuerza crística en su interior. Entonces fue cuando se convirtió en Jesucristo al recibir la llegada de su Cristo interno, y el Espíritu Santo del Padre simbolizado por el bautizo que recibiera de otro Cristo, Juan el Bautista. Pero antes y después de ellos hubo y seguirá habiendo muchos Cristos. Es el caso del Cristo rojo del planeta Marte e iniciador de la era de Acuario, Samael Aun Weor. Por eso debemos comprender el significado del Cristo como tal, y que no es exclusividad de una sola persona. Es muy normal que algunos iniciados lleguen a equivocarse creyéndose la reencarnación del Maestro Jesús se comienza a formar parte de esa fuerza divina llamada Christus o Cristo, y el iniciado se transporta a esos tiempos en que Jesús enseñaba, y los puede vivir como si fuera Jesús mismo. Pero lo que éste ignora es que es tan solo un pequeño átomo, una pequeña chispa de esa gran fuerza del universo. Ese gran poder que siente es la manifestación divina de la unidad a la que pertenecemos todos. Entonces existe el peligro que el ego renazca y se crea superior a los demás. Esa es la real misión de todo hombre, convertirse en un Cristo viviente, pero uniéndose con humildad a esa gran fuerza cósmica y haciendo parte de la gran fuerza crística, todo a través de los denominados tres factores de la revolución de la conciencia: la muerte, el nacimiento y el sacrificio por la humanidad. Para muchos esto resultará fantasioso porque solo piensan en términos de tres dimensiones, y su mente llena de prejuicios no les permite apreciar más allá ni mucho menos experimentar lo que es vivir en el espíritu. La muerte de la que se habla no consiste en la del cuerpo físico sino la del ego, la muerte de esos demonios internos que ya expliqué anteriormente. El nacimiento es necesario porque dentro de nosotros debe nacer una nueva persona. La semilla que llevamos del gran sol debe germinar, convertirse en árbol y dar fruto. Allí nace el Cristo en nosotros. Por último, el sacrificio por la humanidad es dar a conocer la verdadera enseñanza de liberación de la conciencia a los demás. Se considera y es un sacrificio porque, debido a los falsos profetas y diversidad de doctrinas, es muy difícil que un estudiante reciba la verdad de su propio Cristo como es decir, como un niño inocente libre de preconceptos religiosos y materialistas. Para muchos parecerá una blasfemia y dirán: pero ¿cómo es posible que pueda convertirme en un Cristo si Jesús es el único Hijo de Dios? Les recuerdo las palabras del mismo Jesús cuando nos llamó dioses, y dijo que podríamos realizar obras más asombrosas que las que veíamos hacer a él. Juan 10:34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Juan 10:35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, Salmos 82:6. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Si dudamos que podemos ser como Jesús, es decir, Cristos, entonces no hemos entendido nada de lo enseñado por él mismo. Aclaro que no es un camino para nada fácil, de hecho es algo logrado con bastante esfuerzo. A veces se avanza, otras se estanca, y en otras se retrocede, pero todo es parte de un ritmo y ley cósmica, el cual estipula que dentro de todo proceso hay evolución e involución al mismo tiempo. Dentro de las iniciaciones existe una en particular que los maestros han denominado iniciación venusta, y se consigue solo por quien se convierte en un Cristo, y se somete a los tres factores de la revolución de la conciencia ya mencionados. Anteriormente señalé el camino espiraloide que sigue toda la humanidad. Es uno inconsciente, y largo, por el cual transita la mayoría.
Ahora debemos mencionar el camino angosto, difícil pero directo que sigue el cristificado, el cual es el de la completa santidad. Y es aquí donde hemos llegado a un tema muy controversial, ya que tenemos que tratar el tema de la castidad. Particularmente en mi caso entendía que la castidad significaba la abstención total de relaciones sexuales, y estaría más relacionada con lo que los sacerdotes o monjes denominan el celibato. Debido a ciertas experiencias extrañas desarrolladas durante el acto sexual, nació una necesidad de resolver interrogantes nuevos relacionados en el ámbito sexual. Por propia iniciativa siempre tendía a demorar lo máximo posible el orgasmo, pues ese éxtasis que se siente mientras se ama a la mujer se acaba una vez se eyacula el semen. Pero sucedió que, estando en esos momentos íntimos, comencé a sentir explosiones energéticas y rayos de luz dentro de mí. En vista a las enseñanzas erróneas que se nos han dado en las clases de sexualidad de la escuela, donde afirman que la finalidad del sexo es expulsar ese líquido precioso o crístico, así lo venía haciendo toda mi vida. Pero ahora comenzaba a percibir lo que sucedía con esa energía y luz que se creaba durante el acto sexual. Ocurrió entonces que mientras dormía un ser vino y me tomó por sorpresa, despertándome estrepitosamente, tratando de extraer de mi glándula pineal una gran cantidad de energía en forma de luz amarilla. Pude vivir intensamente como esa luz se había almacenado mientras se mantuvo la relación, y era arrebatada por otro ser desde la cuarta dimensión. Entonces, revisando las escrituras, me encontré con estos versículos. Apocalipsis las 3:11. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:2.3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así pude evidenciar que todo avance en el camino espiritual estaba relatado en forma simbólica en el libro del Apocalipsis, sin duda la guía de la cristificación esotérica. Aquel que se encuentra viviendo el Apocalipsis está recibiendo la segunda venida de Cristo en su interior como fuerza cósmica universal. Nunca he dejado de impresionarme como cuando busco una explicación para algo, todo me conduce hacia las enseñanzas dejadas por el Avatar de Acuario. Anteriormente mencioné que en los libros del maestro Samael Aun Weor siempre encontraba las respuestas, y fue allí leyendo su obra El matrimonio perfecto donde no solamente solucioné los interrogantes, sino aprendí acerca del secreto más importante guardado durante miles de años por los más grandes iniciados, y que ahora este gran avatar publicaba para toda la humanidad. Efectivamente existe otro tipo de castidad para los casados, dándole sentido a aquella escena en que Jesús dice a la samaritana que llame a su marido para enseñarle acerca de las aguas de vida generadas por el Cristo interno por medio de la alquimia interior, y en una pareja legalmente casada y fiel. Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Juan 4:16. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Juan 4:17. Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Claramente se refleja que no le reveló el secreto porque la mujer no tenía marido. Esta castidad en el matrimonio es la clave del segundo nacimiento surgido de las aguas seminales denominadas aguas de vida, las cuales son aquellas semillas crísticas encontradas en nuestras glándulas sexuales, en nuestro semen cristónico. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Isaías 12:3. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Para los solteros la castidad debe ser abstención sexual total. Para los casados es la auténtica unión sexual sin derramamiento del semen y sin llegar al orgasmo, porque si lo hacemos entonces se nos retira la luz que hemos acumulado.
Este semen que no se deja salir son las aguas de vida que el Salvador menciona para los que quieren seguir la senda del camino directo y el matrimonio perfecto sin más retornos, sin más sufrimientos, vida tras vida, obteniendo la liberación final de la conciencia y la cristificación. Recomiendo a los lectores amplíen este tema analizando el libro anteriormente mencionado, porque el tema sexual es de vital importancia para que el segundo nacimiento surja en nuestro interior. Los orientales llamaron a este tipo de sexualidad sexo sagrado, tantrismo blanco o sexo yoga, un concepto muy diferente de la sexualidad como la contemplamos hoy en día. En estos tiempos de decadencia espiritual, la humanidad ha degenerado lo sexual, la parte más valiosa del ser humano, la cual es la puerta de entrada y salida del paraíso y la misma escalera de Jacob por donde suben y bajan los ángeles. Si damos un vistazo a la situación de la sexualidad en nuestra sociedad hoy día, encontramos que es un tema controvertido donde cada vez se alienta a las nuevas generaciones a degenerarla más. Al tema sexual se le ha dado una connotación a través del tiempo de pecaminoso y sucio, algo perverso, porque se ha practicado como método de satisfacción personal con toda clase de perversidades y desviaciones, pero jamás se ha considerado realmente como se debería el acto más refinado y sagrado en el que un hombre y una mujer se aman y se unen en un solo ser. El sexo sagrado o sexo yoga tiene como fundamento principal refinar el acto sexual en todo sentido, haciendo a un lado todo tipo de perversiones mentales de satisfacción animal para dedicarse únicamente a convertirlo en un proceso de transmutación o alquimia para poder fabricar los vestidos del nuevo ser de luz en formación. Para esto es imprescindible que tanto el hombre y la mujer refrenen el orgasmo sin desperdiciar el preciado líquido necesario para esa alquimia. El semen pasa dentro de nuestro cuerpo por un proceso de alquimia, subiendo por medio de unos canales secretos a la glándula pineal. El acto sexual debe convertirse entonces en un momento netamente espiritual, y con miras a fabricar lo que el avatar de la nueva era de Acuario llama cuerpos solares, que no son otra cosa más que las vestiduras blancas de las que hablan las escrituras, las cuales tenemos que crear y tejer mediante la alquimia sexual. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, vestidos de blanco, porque son dignos. Las vestiduras se refieren a nuestros cuerpos energéticos manchados o desgastados a medida que desperdiciamos el semen. Este fascinante tema ya ha sido explicado con detalles para el maestro en su obra, pero es inevitable mencionarlo, ya que sin la verdadera castidad sería imposible que nuestro Cristo interno naciera dentro de nosotros. Una señal inequívoca sobre la llegada de los tiempos del fin es la que estos misterios, los cuales fueron ocultos durante tiempos inmemoriales, se han hecho públicos para que la humanidad se defina de una vez por todas. Ya no puede existir excusas por ignorancia, porque todo se ha dicho. El ocultismo y hermetismo llegó a su fin, y toda la humanidad debe conocer las claves de la liberación. Uno de los mensajes que recibía de una manera repetitiva en mis experiencias fuera del cuerpo era que el período de 3000 ciclos estaba llegando a su fin. Entendiendo a lo que hace referencia los tiempos del fin, pude aprender que esto hace referencia a este período de 3000 ciclos que cada ser humano tiene para autorrealizarse, completar su evolución en el planeta Tierra, y escribir su nombre en el libro de la vida. De no darse la autorrealización durante estos ciclos, este ser deberá pasar por la dolorosa segunda muerte narradas en las escrituras, la cual consiste en iniciar un nuevo período de 3000 ciclos en las dimensiones inferiores de la naturaleza, comenzando por mineral, planta, animal, para poder volver a encarnar como humanoide. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Según la mitología griega, el Hades significa el dios del inframundo, y la muerte se refiere a la muerte total de esas energías internas llamadas defectos psicológicos. Cuando no se aprovechan los ciclos de la vida para morir internamente en sí mismo, purificarse y acabar con los demonios internos, entonces se tiene que pasar por la segunda muerte, en donde dolorosamente somos purificados de todo vestigio de ego en el inframundo, y así comenzar un nuevo período de 3000 ciclos con miras hacia otra oportunidad para lograr la autorrealización de nuestro ser. Conociendo esto, añoré y luché por encontrarme a mí mismo, y a ese maestro interior que buscaba su autorrealización hasta saber su nombre y de dónde venía.
Me refiero a que todo ser humano tiene en su interior un maestro guía que es parte de su mismo ser, pero para poder estar en contacto con él y sus mensajes hay que trabajar fuerte en conocerse a sí mismo. Pude verificar que ese verdadero ser interior es luz, energía, espíritu, conciencia, y que nada tiene que ver con lo material. Uno de los constructores del universo, un creador de vida, proviene de Sirius y su nombre es Con. Ese proceso de liberación, purificación y cristificación ha sido magistralmente escrito por Juan el Vidente de Patmos en el Apocalipsis. Es necesario saber que este libro, catalogado como catastrófico, es más una guía y descripción del camino seguido por cada iniciado hasta llegar a su liberación, leyéndose en un sentido esotérico, es decir, interno. Todo ser humano que habite este planeta está en la condición de convertirse en un Cristo estipulado que debe suceder si trabaja en el conocimiento de sí mismo. La cristificación no es exclusividad de una persona, es lo que todos estamos llamados a generar dentro de nosotros mismos. El nacimiento del niño Cristo ocurre en nuestro interior, crece convirtiéndose en hombre hasta que se hace cargo de ayudarnos a disolver todos esos defectos psicológicos alojados en nuestro interior. Puedo dar fe que todo esto es real y no es imaginación de alguien por decir algo descabellado. Solo mediante el segundo nacimiento recibimos el nombre secreto de nuestro real ser, el cual se encuentra en el libro de la vida. También se ha dicho que es un camino donde se recorren 3 montañas y cada una de ellas corresponde a una fase de la autorrealización. Debemos saber y comprender de la existencia en nuestro interior de los 3 logos solares que son el Espíritu Santo obrando y desdoblándose como nuestra Madre Divina, el cual nos brinda ese poder particular interno de cada uno y nos ayuda en la eliminación de los defectos. El segundo logos es el Hijo o Cristo interior. Por último, el primer logos o Padre interno de cada ser, su propio Alfa y Omega, el principio y fin de cada uno, nuestro propio anciano de los días. Esto sucede porque parte de la autorrealización del iniciado es crear dentro de sí mismo la Santísima Trinidad, permitiéndole vivir experiencias en estados de conciencia superior, ya sea como el Espíritu del Universo, el Hijo y el Padre Creador. Finalmente, para la humanidad inicio este mensaje con las palabras que el Padre me ha expresado con voz de trueno: me preocupa mucho mi pueblo de Israel. Podemos dar por hecho que no se refiere a Israel como nación. En el sentido más esotérico de la palabra, dentro de cada uno de nosotros se encuentran 144.000 átomos divinos de naturaleza solar, divididos en 12 grupos de 12.000, simbolizando las 12 tribus de Israel o pueblo elegido. Esos 144.000 átomos se deben liberar en nuestro interior para formar ese ser divino que cada uno de nosotros lleva en su interior. Pero como es arriba es abajo, como es en el macrocosmos es en el microcosmos, también se reflejará en un pueblo de elegidos que están siendo esperados para conformar el nuevo pueblo de Israel, la nueva raza que entrará en otro estado de evolución superior. La palabra Israel significa el que lucha con Dios, y en esto consiste la selección del nuevo pueblo. Anhelo que las conciencias del pueblo elegido por el Padre sean liberadas, y que en algo pueda contribuir con este libro para que se cumpla su obra. Además, esa nueva ciudad, esa nueva Jerusalén, esa tierra prometida sea habitada por aquellos que merecen ser salvados de acuerdo con su trabajo interior. Considero prudente compartirles que efectivamente también a nivel macrocósmico la segunda venida del Cristo se dará en algún momento para que la profecía se cumpla en todo su rigor, y todos esos avistamientos de objetos voladores en los cielos registrados cada vez más seguido, son los representantes de la fuerza crística cósmica que recogerán en el momento oportuno a los merecedores de ser salvados de la quinta raza. A su vez serán llevados a una isla determinada en secreto en donde no pasarán por el estremecimiento de la Tierra. Como todo en el universo tiene 2 polaridades, debemos distinguir que existen objetos voladores de luz y objetos que son de materia en menor grado. Aquellos objetos de luz quieren nuestra liberación y son de jerarquías superiores, de los otros hay que desconfiar, y ponerlos a prueba porque unos vienen con buenas intenciones y otros con todo lo contrario. La naturaleza tiene que hacer cambios y ella se renueva siempre por medio del fuego. Esta raza está llegando a su fin, pero para evolución del mismo ser. Debemos apreciar la muerte física como algo que no existe porque somos seres eternos, un cambio de vestido donde los materiales de ese son carne y huesos. Ese miedo que nos han hecho tenerle a la muerte no es más que una estrategia orquestada por los poderosos del materialismo para de esa manera atrasar nuestra evolución y liberación y no se les termine su dominio sobre seres superiores a ellos. Indudablemente debe haber una gran catástrofe con la renovación del planeta necesaria para que venga esa época dorada para la nueva humanidad,
Esa será la sexta raza iniciada con aquellos que han sido seleccionados de acuerdo con los méritos de su corazón. La nueva raza formada será pura y diferente, libre de poderes manipuladores y del materialismo. Me permito disentir con los hermanos que promueven la llegada de una edad de oro de la nada y así porque sí. Solo basta con mirar a nuestro alrededor y apreciar lo que está sucediendo en el mundo y con la naturaleza para darnos cuenta que una edad dorada sin un cambio drástico no es posible. La humanidad ama el mundo material y todo lo que éste ofrece. El verdadero salto a cuarta dimensión solo puede darse después que la Tierra se renueve completamente. Esos objetos voladores observados son nuestros hermanos mayores jerarquías del cielo que nos vigilan. Finalmente, afirmo que el elegido no nace sino se hace. Es decir, podríamos citar como ejemplo a la persona con la lista de crímenes más atroces de este mundo, pero si hay arrepentimiento y un trabajo arduo interior no se le negaría la entrada. Me gustaría culminar esta obra con dos frases invaluables, famosas y sabias. En la catedral del alma hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos que no necesitan de arrepentimiento, y la única puerta que no está cerrada para el profano es la del arrepentimiento.